Hola, mucho gusto. Soy la doctora Patricia Herrera. En esta oportunidad vamos a hacer una sesión práctica de cómo gestionar una adecuada sesión de diálisis. Va a ser más que teórico, va a ser muy, muy práctico. Todos somos responsables de compliance. Esta va a ser nuestra ruta de trabajo. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a explicar lo que es el KTB, y vamos a ver lo más importante, que es cómo vamos nosotros, bueno, ustedes como enfermeras y los médicos también, tenemos que saber cómo gestionar bien una adecuada sesión de diálisis. A la fecha, actualmente, pese a todos los avances tecnológicos y del conocimiento que hemos tenido en las últimas décadas en los pacientes dializados, la mortalidad de nuestro grupo sigue siendo muchísimo más alta en comparación a los mismos pacientes que no están en diálisis. Fíjense, sobre todo en edades tempranas, como los años de vida perdidos son irremediables, por supuesto, y son abismantemente diferentes a lo que ocurre en sus pares a la misma edad. Incluso en esta diapositiva, que es también que me fascina porque grafica fuertemente cómo impacta la mortalidad de estos pacientes, podemos ver que la diálisis, la línea en verde, la probabilidad de estar vivo después del quinto año es mucho peor, es mucho más baja en comparación, por ejemplo, a un paciente que tiene un cáncer colorectal, o si es mujer, tiene un cáncer de mama, o si es hombre, tiene un cáncer de próstata. Efectivamente, al principio, dializarse, la probabilidad de estar vivo al año es un 90%, pero fíjense qué ocurre a contar del quinto año, cómo la probabilidad va cayendo y se aproxima a los peores cánceres que pueden haber, como son el cáncer de pulmón o el cáncer de páncreas. Es por esto que cuando uno trata de buscar cuáles son los predictores de esta mortalidad, sabemos que tener un buen hematocrito, que estar normotenso, todo eso reduce la mortalidad o mejora la sobrevida. Sin embargo, cuando queremos ver qué cosas de nuestro actuar diario en las sesiones de diálisis impactan en mortalidad, vamos a ver cómo se ha visto que tener una buena dosis de diálisis, en este trabajo expresado como CATET, se ha visto que se recomienda mejorarlo porque ha reducido la mortalidad y el riesgo de hospitalización. Fíjense cómo expresando esto como KT, es decir, en litros de sangre que yo voy a procesar, fíjense cómo cada aumento de un litro más allá de la referencia recomendada, cómo va reduciendo la mortalidad de los pacientes en diálisis y cómo se va reduciendo el riesgo de hospitalización, es decir, el riesgo de complicaciones. Pero lejos, lo más brutal es ver cómo reduce la mortalidad. En este trabajo ya vamos a trabajar con el concepto de KTB, vamos a preguntarnos qué cosas van a predecir y van a relacionarse con mortalidad en hemodiálisis. Y fíjense que si yo voy a verificar cuál es la probabilidad de tener un KTB menor a 1.2, yo me pregunto cuándo es mayor esta probabilidad. Y es mucho mayor cuando el paciente es un hombre y cuando pesa más 10 kilos de la referencia. Y sobre todo el factor predictor más importante de no lograr un buen KTB es cada hora de diálisis perdida en la sesión y cada disminución del flujo sanguíneo, del QB, por cada disminución de 50 ml minuto. Esto también es un fuerte predictor de tener un KTB menor a 1.2.
Fíjense en este otro trabajo, un trabajo hecho en España del doctor Maduel, en el cual se analiza la supervivencia de los enfermos en hemodiálisis, un análisis retrospectivo de una gran población en hemodiálisis. Fíjense cómo la tasa anual de mortalidad ajustada va disminuyendo a medida que yo voy logrando en promedio un mejor KTB equilibrado, un mejor URR o lo que nosotros conocemos como un mejor KTB single pool. Y fíjense cómo parece ser que el punto de corte está en ojalá tener KTB cercanos a 1.5. Sobre eso ya la curva de disminución se va aplanando, sobre todo para pacientes grandes. Para pacientes pequeños incluso ir aumentando el KTB single pool a valores de 1.7 es mayor. Es por eso que uno debe ir pensando que mujeres chicas que además tienen mortalidades más elevadas van a requerir probablemente incluso KTB mucho más altos. Es por esto que en NephroCare a nivel internacional nos hemos decidido a trabajar con indicadores claves de desempeño, lo que se llaman los KPI. Y así como hay KPI clásicos de albúmina, hemoglobina, que también impactan en mortalidad, fíjense que lo que más peso tiene nuestro desempeño y tiene el mayor peso porque es lo que sabemos que más impacta en mortalidad, es lo que ustedes realizan en el proceso mismo de la sesión de diálisis. El tiempo efectivo, el volumen de sangre acumulado y el KTB sin glúcido. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. KTB. ¿Qué es el KTB? El KTB es K por T partido por B. Permítanme explicar algo que yo sé que es muy de inicio de cuando ustedes aprendieron a diálisis, pero quiero hacer mucho énfasis clínico, práctico en esto. El KTB es la dosis de diálisis que nosotros le entregamos al paciente y es el resultado del aclaramiento efectivo de la urea en vivo, es decir, cómo puedo yo sacar la urea de la sangre que va pasando por el dializador, el tiempo efectivo de tratamiento que yo le entrego a mi paciente en relación al volumen de distribución de urea. Pero fíjense que esta es la dosis de diálisis calculada solo para una molécula, para la molécula de urea. Eso es lo que nosotros, lo que yo digo, esta es la prueba de blanqueamiento, es decir, la suciedad que yo saco del paciente, pero la hacemos solo en relación a la molécula pequeña de urea. Vamos a explicar cada una de ellas. K, aclaramiento in vivo. Esto va a estar influenciado por el dializador, por el flujo efectivo de sangre, el QV, por ultrafiltración, porque entre más convección tenemos, más vamos a sacar efectivamente moléculas de urea, por el grado de recirculación que pueda haber dentro del acceso vascular y por el flujo de diálisis. Lo vamos a graficar muy bien en adelante. El T es tiempo efectivo de tratamiento. Esto también lo vamos a destacar muchísimo en la presentación, porque esto va a estar reducido muchas veces por alarmas, bypasses, desconexiones. Estas dos cosas podemos manipularlas nosotros en la sesión, porque el volumen de distribución de urea del paciente va a depender solo del tamaño corporal y de la composición del paciente, peso, edad y sexo o género del paciente. Esto nosotros no lo podemos modificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una gestión de la sesión de diálisis, pero esta gestión no queremos hacerla en piloto automático. No queremos que el K esté solamente dado por la industria porque va a ser el dializador. No, lo que vamos a hablar es cómo el médico de turno y la enfermera a cargo del paciente va a gestionar esto. El T, como dicen las letras, el papel se lo lleva el viento. El nefrólogo puede indicarles en el Euclid que todos los pacientes se dialicen con 4 horas, 240 minutos y punto. Pero en realidad es la sesión en donde la enfermera va a tener que encantar junto con el médico de turno para que el paciente nos logre aguantar las 4 horas sentada en el sillón, si esa es la verdad. De esto, bueno, nada, recomendaciones nutricionales. Pese a que, ojo, aquí hay una cosa importante, fíjense cómo yo les demostré
que el paciente más gordito, con más volumen de distribución, el tipo que pesa más, el varón, tiene una mejor sobrevida. Eso está claramente demostrado y porque probablemente un paciente adelgazado, flaco, tiene tras eso un grado de enfermedad crónica, de inflamación, que le va a hacer soportar y llevar menos bien las sesiones de diálisis. Yo creo que esto lo vemos a diario con mujeres chicas, viejitas, diabéticas, enflaquecidas, que van muy mal en diálisis. Bien, veamos qué es el CAP. ¿Cómo podemos modificar el CAP? Estos gráficos me encantan. Vean ustedes cómo el aclaramiento, el K a la sangre, que yo le saco el nitrógeno ureico cada vez que pasa en el dializador, cómo este aclaramiento mejora vertiginosamente, exponencialmente, en la medida que yo aumento el flujo sanguíneo, el QV. Esto es lejos lo más importante. Pero cómo, además, al aumentar el flujo sanguíneo, el impacto mayor lo obtengo cuando uso dializadores de alto flujo. Fíjense cómo llegar a QV de 400 es mucho mejor hacerlo con un dializador de alto flujo. Y por eso Fresenius, hace muchos años atrás, pasó a todos sus pacientes a usar dializadores de alto flujo. Este es un gran logro para nosotros y que al menos 30% de la población de diálisis en Chile puede acceder a esto. Es lamentable que esto no ocurra con todos los centros de diálisis a nivel nacional, que muchos siguen usando dializadores de bajo flujo. Si hay que invertir en algo, hay que invertir en dializadores de alto flujo e invertir en flujo de sangre. Aquí podemos ver cómo el tamaño del dializador también influye en mejorar el aclaramiento. No es tan exponencial, no es tan vertiginoso, pero sí es bueno, efectivamente, contar con dializadores de superficies cada vez más grandes, idealmente superficies de 1.8. Estos gráficos son viejos, ahora tenemos dializadores incluso de 2, 2.2. Pero fíjense que a medida que yo además uso dializadores, por ejemplo los Coral o los dializadores membranas que tienen ciertas características que ayudan a mejorar el aclaramiento, esos dializadores ganan muchísimo cuando yo aumento el tamaño del dializador. Si yo uso efectivamente un dializador de alto flujo, pero no es un dializador de alto flujo que tenga una membrana muy buena, sí, a medida que voy creciendo de un 40, un 50, un 70, voy a ir ganando en aclaramiento. Pero donde mejor voy a ganar aclaramiento va a ser en los dializadores de alto flujo de las series clásicas. ¿Para qué hablar los dializadores de bajo flujo que Fresenius ya no utiliza? Como el hecho de hacer crecer el tamaño de la membrana no consigue los mismos objetivos, por ejemplo, para un FX80 Classic versus un FX80 del tamaño de un tamaño de 80 versus un bajo flujo, las ganancias de aclaramiento son menores. Es decir, lejos donde yo mejor saco provecho es con un aclaramiento mayor a 200, 250, que es como tener 2 riñones puestos, es en aquellos dializadores que son de serie Classic y en aquellos dializadores con alto flujo. Finalmente, el líquido de diálisis. El líquido de diálisis, fíjense en estas curvas que son extraordinarias. Subir el líquido de diálisis, lo clásico que conocíamos, 300, 500, 800, y por eso están ahí puestos los punteados. ¿Sirve subir el líquido de diálisis? Depende. Si ustedes van a dializar un paciente con un QV de 100 ml minuto, no sirve de nada. Es un gasto de dinero absolutamente botado a la basura. No mejora en nada el aclaramiento, en nada, absolutamente en nada. Ahí es mejor que sigan dializando con QV de 100 con un QD de 100, con un QD de 100 y con un QV de 100. Donde sí sirve aumentar el líquido de diálisis, el flujo de dializado, recién sirve subirlo de 500 a 800 cuando usted está dializando a su paciente con un flujo sanguíneo al menos de 400 o 500 ml minuto. Fíjense, esta es la realidad.
¿Sirve de algo subir el líquido de diálisis de 500 a 800 si su flujo de sangre es de 300? Nada, ganan 10, 5 ml de aclaramiento. Sí sirve subirlo de 300 a 500. Y mucho cuidado acá, porque cuando hay que ahorrar en concentrados, puede haber que hayan grupos que estén tentados a bajar el líquido de diálisis a 300. Aquí sí se pierde aclaramiento. En pacientes que ustedes les van a subir el líquido de diálisis deben ser pacientes que tengan un buen flujo sanguíneo. Tiempo de diálisis. Esto que el nefrólogo puede dejar el DT anotado en el Euclid de 4 horas, vamos a trabajarlo más adelante porque en realidad aquí hay nuevos conocimientos para nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo ya no es lo que marca el reloj de la máquina. El tiempo es el tiempo efectivo de tratamiento. ¿Y qué es el tiempo efectivo de tratamiento? Es aquel tiempo en que ha habido contacto dentro del dializador de la sangre circulando desde el paciente a través del dializador, solo mientras el líquido de diálisis está circulando. Ese es el tiempo efectivo, es decir, el tiempo en que en realidad la sangre se está aclarando. Y esto lo vamos a ver en nuestras sesiones prácticas de gestión de una sesión de diálisis. Esto es la primera modificación que hicimos el año pasado a nivel Fresenius Chile. Decidimos producir un cambio en las pantallas con las cuales trabajamos. ¿Y el por qué está acá? Porque si bien el diagrama de OCM es tremendamente interesante, nos da un momento para saber cómo está el aclaramiento en este minuto, nos dice cómo ha ido el aclaramiento a medida que va avanzando el tiempo. Efectivamente partimos muy mal, los primeros 15 minutos sin duda que el dializador estuvo lleno de aire, que es lo más frecuente que ocurre. Vemos que esto fue mejorando y que más aún, ya llegando a la hora, el aclaramiento lo mejoró todavía más la enfermera, porque sí, esto lo tiene que gestionar y mejorar la enfermera. Sabemos que en la actualidad llevamos un KTB de 0,19, sabemos que nuestra línea, que ni siquiera ha aparecido aquí la línea de tiempo, porque en el gráfico todavía no da para que aparezca el 1.4, sabemos que queremos llegar a 1.4, sabemos qué aclaramiento llegamos, pero sabemos si lo vamos a lograr. Sabemos que nos quedan 3 horas y media de diálisis, sabemos que tenemos muy buen flujo efectivo de sangre actualmente, pero la pregunta, con este aclaramiento, con este KTB que llevamos, ¿lo vamos a lograr? Pues para eso la pregunta es, ¿llegaría a 1.4? ¿Ocurrió algo? Sí, el diagrama me sirve para saber que algo anduvo mal al principio. Este diagrama de OCM claramente demuestra que fuimos de menos a más, pero lo vamos a lograr. Esta pantalla, la pantalla número 7 o 6, no me acuerdo el número, la verdad que no nos sirve. Para eso es fundamental sacar esta pantalla que era muy buena del perfil de sodio, del perfil de ultrafiltración, y vamos a tener que ir a trabajar con las dos pantallas con las cuales actualmente estamos trabajando, la 7 y la 6, la del diagrama de OCM y del dato de OCM. ¿Por qué? Porque en esta pantalla de arriba, que es la pantalla 7 en realidad, nosotros vamos a saber lo mismo que acá, que llevamos un KTB de 1.0, pero lo importante es que nos va a decir que nos queda 1 hora 18 de sesión de diálisis y nos va a decir que nuestro objetivo se logra en 1 hora más. Es decir, holgadamente nos quedan unos 15 minutos holgados de tiempo para lograr nuestro objetivo, que en este diagrama sí aparece que es de 1.4. Yo aquí, me es difícil decir, parece que lo voy a lograr, pero yo no sabía si yo iba a llegar al target. Pero aquí sí me lo dice, mira, ok, lo vas a lograr.
Nos dice lo mismo aquí y acá, el aclaramiento es muy bueno, sobre 200, ustedes entiendan que el clearance de creatinina normal de todas nosotras que esperamos ser sanas desde el punto de vista nefrológico es tener 100 ml minuto. La diálisis otorga 2 riñones fisiológicos, el problema es que lo otorga durante 4 horas y solo 3 veces por semana. Nuestro riñón funciona a 100 ml minuto, 24/7. Y nos dice el flujo efectivo. También algo que vamos a ir viendo adelante, que por desgracia no nos va a ir diciendo el target de volumen acumulado de 61 litros de sangre. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cosas prácticas. Vamos a ir viendo sesiones. Estas son fotografías que hemos sacado acá en Nefrocare Providencia. Esto es the real world, la vida real. KTV de este paciente 1.1. Tiempo restante de diálisis 1.26 minutos, 1 hora y media. Objetivo en 0.43. ¡Wow! Nos vamos a aplaudir a las 2-3 horas de diálisis. El paciente ya, la paciente, porque ya les voy a adelantar que es una mujer, va a lograr con mucha holgura lograr su KTV objetivo. Incluso pese que como los 30 minutos, esto es el aclaramiento, esto es muy importante verlo, el aclaramiento se fue a pique, o sea, claramente aquí hubo un minuto en que la paciente no estuvo aclarando nada, y lo más probable es que haya ocurrido porque el líquido de diálisis no estaba pasando por el dializador, eso es lo clásico. Cada una de estas espigas son los minutos en que la máquina, como digo yo, saborea la urea y nos va diciendo cómo va el KTV. Son segundos, 30 segundos cada 10 minutos que comprueba cómo va el KTV. Esos 30 segundos el paciente tampoco se está en realidad dializando, porque para poder testearlo, el online monitor de clearance lo que hace es cortar un par de segundos el líquido de diálisis. Son tiempos, estos segundos perdidos. Pues bien, esta paciente lo logra, estamos todos felices, nos podemos ir para la casa y podemos dar la vuelta y decir, check. Pero fíjense, buen aclaramiento, estamos felices. Pero ¿qué pasa acá que no va bien? Hay algo en esta pantalla que nos debería hacer un clic, algo no va bien en esta paciente. ¿Qué cosa es? Que no todo aclaramiento es urea. El monitoreo online del clearance está diseñado solo para urea y no todo es urea. Y lo que no es urea, fósforo, moléculas grandes, sodio, potasio es muy fácil que salga, son chiquititos, ustedes saben que a la hora el potasio anda bien, al menos el del extracelular, el problema es el potasio del intracelular. Pero bueno, no todo es urea. ¿Y dónde vamos a ver lo que no es urea? No tenemos cómo verlo, no tenemos cómo medirlo, no lo medimos ni siquiera una vez al mes, porque lo que medimos son aquellas moléculas que sabemos medir, ¿verdad? Calcio, fósforo, potasio, urea. Tenemos que ir a verlo acá. En cuánta sangre estoy procesando. Y créanme desde ya, para los que ya han escuchado este discurso, que tener un QV efectivo menor a 333, igual o menos de 333, no es efectivo. El KTV lo que hace es medir urea, solo urea, es KTV de urea, que medianamente se puede asemejar a moléculas pequeñas, hasta la creatinina. Ya la vitamina B12 no la va a evaluar bien. ¿Qué pasa con todo el resto de toxicidad producto de moléculas grandes? Nosotros no lo medimos. Con suerte a algunos pacientes le hemos podido medir beta-2 microglobulina. ¿Y por qué queremos estar midiéndolo? Porque estas moléculas también impactan si yo logro reducirlas con mortalidad. Estas moléculas salen eficientemente solo en hemodiafiltración de alto flujo. Sin embargo, también algo contribuye la hemodiálisis de alto flujo, estos dializadores que tenemos nosotros en todo Fresenius Chile y en todo Fresenius a nivel mundial. Nosotros ya no trabajamos con dializadores de bajo flujo, porque los de bajo flujo no tenían ni un impacto en estas moléculas y además les demostré que sí mejora el aclaramiento incluso de urea. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a no solamente medir lo fácil, lo que es fácil de medir, que es la urea? La única forma de acercarnos a eso es evaluar
la cantidad de sangre total que en ese tiempo, que ojalá sean las 4 horas, pasó por el dializador y nosotros hicimos el esfuerzo de estar aclarándole moléculas a esa sangre que pasa y pasa y pasa, minuto a minuto, por 60 minutos, por 240 minutos, por 4 horas mínimo. Ese es el concepto del volumen de sangre total acumulado en 4 horas. ¿Por qué es volumen de sangre total acumulado y no es flujo sanguíneo? Porque yo puedo tener un paciente dializándose con un QV de 400 ml minuto y yo voy a decir, esto está fantástico, pero ¿qué saco con darle un QV de 400, 450 ml minuto a un paciente que solo se dializó 2 horas? Nada, no logro nada. Bueno, es mejor que tenerlo 200 ml minuto 2 horas, pero 450 ml minuto 2 horas no es mejor que QV de 350 4 horas. Lo importante aquí es el total de sangre, la batea total, como digo yo, si yo pudiera medir el total de sangre que yo acumule, la cantidad total de litros. Y en esos 200, en esos 4 horas de diálisis durante 3 sesiones a la semana, porque volvemos a lo mismo, ¿saco algo yo con lograr un QV de 450 ml? En 4,5 horas, si el paciente viene a la sesión de diálisis una vez a la semana y faltó el miércoles y el viernes, ¿voy yo a poder decir que estoy haciendo una diálisis óptima en un paciente que todos los miércoles decide faltar a diálisis, pero se dializa lunes y viernes y dice, pero si yo el lunes, señorita, me puedo dializar 4 horas y media y el viernes 4 horas y media y mi fístula da 450 ml minuto? Eso es eficiencia, eso es efectivo, es eficiencia mientras yo hago la diálisis, pero ¿es eficaz, efectivo para un paciente? Claro que no. Es por eso que en Fresenius el target tiene que ser tomado en 3 sesiones semanales y cada una de 4 horas idealmente. ¿Puedo gestionar? Sí, puedo gestionar 3 horas y media el lunes, 4 horas 15 el miércoles y 4 horas 15 el viernes. Con eso voy a lograr objetivo semanal. Nosotros ya no estamos trabajando sesión a sesión, pero nosotros tenemos que tener el target de trabajar para la semana. Si el riñón funciona 24/7, nuestros pacientes tienen que tener una buena dosis de diálisis acumulada a la semana. Y eso es el target de volumen y de tiempo efectivo que ahora lo estamos trabajando, ahora hace harto tiempo que lo estamos trabajando semanalmente. ¿Y qué es lo que nos pide Fresenius? ¿Qué es lo que nos piden los trabajos? ¿Qué es lo que sabemos que impacta en mortalidad? Es al menos haber procesado a la semana 240 litros de sangre. A ver, ustedes y yo tenemos con suerte 5 litros. Esto es porque la sangre recircula minuto a minuto, hora a hora, 4 horas, 3 veces por semana. El target es lograr 240 litros de sangre procesada a la semana. Y si el paciente tiene más de 85 años, es 220 litros. Este número nadie se acuerda. Por lo tanto, yo se los voy a simplificar en decirles que si una paciente se dializa 3 veces por semana, los que se realizan bisemanal están en un programa actualmente que se llama incremental y eso sabemos que son pacientes que tienen función renal residual y que por lo tanto no son incluidos en nuestros targets, en nuestro objetivo de balance scorecard. Estos objetivos target están destinados para aquellos pacientes que tienen menos de un 10% de función renal residual, es decir, menos de 10 ml minuto y que requieren 3 sesiones a la semana. Yo les voy a llevar esto a la práctica. 240 litros a la semana, si yo me dializo 3 veces a la semana, son 80 litros por sesión. 80, números mágicos que tenemos que ir acordándonos, porque aquí la idea es gestionar la sesión, no la semana también, pero por lo menos acordarnos de lo que gestionamos sesión a sesión. 80 litros por sesión, dividido por 4 horas efectivas por 240 minutos, significa que nuestro flujo sanguíneo, hagan la operación, 240 litros dividido por 3 sesiones a la semana, 80 litros dividido por 240 minutos, significa que en nuestra sesión, nuestro flujo sanguíneo debe ser de 334 ml minuto. Y para el paciente que tiene más de 85 años, que se le
su objetivo es 220 litros, también 3 veces a la semana, el objetivo son 74 litros por sesión. Pero ojo, que a ese paciente también se le perdonan 10 minutos de sesiones semanales. Por lo tanto, si yo divido los 74 litros ahora solo en 220 minutos, también me da este número muy mágico que hemos decidido manejar, porque es más fácil aprenderse números fáciles, ¿verdad? Que nadie se debe dializar en NephroCare Chile con menos de 333 ml minuto, porque además esos 333 ml minutos están absolutamente demostrados que no van a producir ni insuficiencia cardíaca, ni cardiopatía coronaria, ni fibrilación auricular. Lo que produce todo eso es la tasa de ultrafiltración, es tener inconvenientes con manejar potasios bajos, bicarbonatos altos. Las malas tolerancias a las sesiones de diálisis se dan por esas prácticas, no por el flujo sanguíneo. Lo único que puede afectar el flujo sanguíneo es que me duela la fístula si es que tengo robo. Eso sí hay que reconocer. Ok, volvamos al real world, a la vida real. Este es un caso, y vamos a revisar un par de pantallas absolutamente prácticas con lo que les he ido mencionando. Este paciente tiene un KTB de 0,57, le quedan 2 horas 40 de diálisis. Su objetivo de KTB, es decir, de una molécula pequeña como es la urea, que es lo que mide el KTB, lo va a lograr en 2 horas. Se dan cuenta que es mejor esto que esta pantalla, aquí no vamos a saber todavía. Esta gestión tenemos que hacerla cada vez que damos vuelta, no al principio, porque probablemente si hemos partido lento, nos va a decir que tenemos para 4 horas y media de diálisis, pero a la medida que nosotros vamos mejorando el aclaramiento, ustedes van a ir viendo que estos tiempos se van acercando. Ok, estamos felices, lo vamos a lograr. Tenemos un aclaramiento. Me gusta el número mágico de 200, ¿verdad? Como si tuviéramos 2 riñones, 100 ml minuto por 2. 2 riñones, esos son nuestros dializadores. Ahí, bien, casi llegando. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué no tenemos un aclaramiento mejor? Porque este paciente, entre comillas, se nos quedó pegado con quizás acá decir, en la máquina, señorita, el dializador, mi QV es de 350. Pero yo le digo, eso es el número de veces que da vuelta el rotor. Su flujo efectivo está acá, 306. Por lo tanto, si el nefrólogo, el médico de turno, le indicó a este paciente un QV efectivo de 340, no es 340 lo que ustedes ven acá. El 340 tiene que estar acá. Este es uno de los grandes errores que seguimos cometiendo. Creer que el QV indicado en el EUCLID, es el QV que está indicado aquí en la máquina. El QV indicado por el nefrólogo una vez al mes, o una vez en la vida que se haya quedado pegado con ese QV, es el QV efectivo, el que ustedes ven acá. ¿Y le puedo mejorar el QV a este paciente? ¿Cómo saberlo? Sabiendo que además nosotros dijimos que nadie se debe dializar con menos de 3,33 para procesar 80 litros, yo debo subir este QV. ¿Y dónde sé que lo voy a lograr, que lo puedo hacer? Aquí. Si mi presión arterial de extracción, la negativa, con la cual yo succiono sangre, bueno, no succiono porque es una presión no de aire, sino que una presión que se ejerce para que la bomba dé más vuelta, no llega a menos 200 y tampoco es mayor a 100. Es que está con una aguja número 16, es que eso no me importa que esté con 17, 16, 15 o 14. Por favor, también ese es un concepto que tenemos que erradicar. Aquí lo importante no es un QV máximo para una aguja, aquí lo importante es el QV máximo en real world, en ese minuto, lo otro son aproximaciones. Yo tengo que ver el QV en relación a mi presión arterial negativa, que ojalá no supere los 200, 220, 240 como máximo, y la positiva no más allá de 200, 220. 200 son los números que nosotros manejamos, ¿verdad? Claro que puedo subir el QV para mejorar el aclaramiento, para mejorar el volumen total de sangre procesada. No quiero mejorar el KTB porque ya lo está logrando, sobre todo esta paciente que probablemente es mujer, chiquitita, y el B es chiquitito y por lo tanto es muy fácil lograr el KTB. Yo tengo que también enfocarme en esto. Y es aquí cuando yo digo, aquí tenemos que nosotros tener la capacidad de ustedes gestionar, no trabajen en piloto automático. Es que el doctor me dejó dicho que el QV tenía que ser 310. No,
A lo mejor ese QB quedó pegado hace 1000 años atrás. Aquí es donde ustedes tienen que desconectar su piloto automático y trabajar ustedes decidir cómo lo van a lograr, porque si no se van a estrellar contra una tremenda montaña y no vamos a lograr los objetivos nunca. Veamos este otro caso de real world. Paciente con un KTV de 0,81. A la fecha nos queda 1 hora y media de diálisis, o sea, ya han pasado 2 horas y media, un poquito tarde para tratar de gestionar la sesión, pero bueno, aquí recibimos el turno. Típico paciente que recibimos en el turno del medio. Es que yo no soy responsable de la conexión, no, pero al menos te queda 1 hora y media de ver qué es lo que puedes mejorar. El objetivo se logra en 1 hora 50, nos faltan algo así como 20, 15 minutos más de diálisis. El aclaramiento es malo, 1 hora 45. El flujo efectivo es de 2,44. Obviamente no vamos a lograr ni el target de KTV ni el target de volumen acumulado. De hecho, lleva 36 litros y ya ha pasado más de la mitad de la sesión de diálisis. O sea, uno multiplica esto por 2, va a llegar a 70 litros. Jamás vamos a llegar a los 80 litros que queremos. Por tanto, es claro, yo les voy a decir, ok, desconecten el piloto automático, tomen la dirección, la fuerza de manejo de su avión, porque se van a estrellar contra una tremenda montaña de la cordillera, porque no van a lograr ni el objetivo de KTV ni el objetivo de volumen acumulado, porque con ese QB menor a 3,333 no van a lograr ni volumen acumulado, ni aclaramiento, ni van a lograr el objetivo del KTV. Tomen la rienda de su avión, desconectan el piloto automático y suban el nivel de su avión para poder pasar la montaña. Ya, ustedes me van a preguntar, ¿puedo subir mi QB? Esto es como, me lo imagino yo, como subir la altitud del avión. ¿Dónde tengo que ir a verlo? Acá. A diferencia del caso anterior, que ustedes sí podían tomar el piloto automático y subir el avión a una nueva altitud de viaje, no de 300 y tantos, sino que de 400, aquí al ver este VASAC online, que es cosa de ver la presión arterial y la presión venosa, no se puede hacer, porque está ya casi en el límite, quizás la puedo subir a 260. Obviamente, esto es lo que ustedes tienen que gestionar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en esta paciente no debemos hacerlo, porque esta es una fístula nueva, recién funcionada, lleva la primera semana, está en maduración, aquí sí que está con una aguja 17, recién funcionándose una venita que no tiene un buen desarrollo. Aquí, por supuesto, en este paciente no hay más que hacer que esperar que la fístula madure. Siguiente caso, KTV 031. Bueno, llevamos solo 1 hora de diálisis, partimos mal, aquí lo clásico, partimos con aire en el circuito, nos costó mucho aclarar al principio, ya después fuimos mejorando. De hecho, aquí ni siquiera aparece todavía el objetivo de 1,4, sabemos que el KTV final está marcado en 1,4, pero no sabemos si lo vamos a lograr si estuviéramos solo trabajando con la pantalla de diagrama de Océano, con la 6. Ahora tenemos que trabajar con la 7. ¿Por qué? Porque me quedan más o menos 3 horas de diálisis, o sea, aquí estoy dando la vuelta de la primera hora. Esa vuelta que yo les pido, por favor, que no sea la típica vuelta de se siente bien, mal, cómo está la presión arterial, la tasa de ultrafiltración. No, nuestra vuelta actualmente como enfermera, como médico de turno, cuando vamos a dar la vuelta, esto también se lo estamos pidiendo a todos los médicos de turno, que cuando ya todos los pacientes lleven cerca de 1 hora de conexión, también nos ayuden a dar la vuelta y vean, resto de tiempo 3 horas, objetivo en 3 horas 23. Pucha, yo creo que ya en este momento deberíamos ir pensando en hacer alguna gestión, de ir viendo que nos faltan como 20 minutos de diálisis. El QB ahora efectivo está bueno, en 358, efectivo. El aclaramiento está sobre 200. Y claramente lo que ocurrió es que en la primera hora anduvimos mal. Una alternativa es esperar hasta el control de las 2 horas para ver si estos tiempos se han acercado. O lo otro es lisa y llanamente ver qué pasa con esos 15 minutos. No me quiero quedar con mi paciente 15 minutos más, ni él tampoco lo va a querer. ¿Qué es lo que podríamos hacer en este minuto?
a la hora subir el QD de la DAP Flow con lo que estamos trabajando de 1.2, aumentar el QD a 1.5. Creo que a la hora podemos hacerlo. Y si volvemos a hacer un control a la segunda o tercera hora y vemos que ya el paciente de más está logrando el KTB, bueno, en la última hora volvamos a bajar el QD a 1.5. ¿Se dan cuenta? Esto es desconectar el piloto automático, porque el piloto automático nos decía QV efectivo 350, 4 horas, ADAPT Flow de 1.2 para líquido de diálisis. Pero en esta sesión partimos mal y queremos recuperar esos 15 minutos que nos faltan para lograrlo, porque sabemos que con este piloto automático a esa altitud, que quedó fijo en nuestro avión, vamos a chocar contra la cordillera de los Andes. Desconecto el piloto automático, hago ascender el avión. ¿Qué significa ahora? Voy a ascender el ADAPT Flow. También podría haber ascendido el QV. Y fijo un nuevo target de trabajo con 1.5. Si a la segunda hora de diálisis, a la tercera, veo que me sobra de más tiempo, bueno, ¿para qué voy a forzar? ¿Para qué voy a gastar petróleo haciendo que mi avión vaya en altitud muy alta? Vuelvo a bajar a 1.2 y voy viendo que voy logrando mi carga. Eso es tomar el control, las riendas de la sesión de diálisis. Una buena gestión. Siguiente caso, KTB 0.75. Aquí ya llevamos 2 horas, ¿verdad? Ya estamos en la mitad de la sesión de diálisis. Me voy a saltar. Volumen acumulado a la mitad y un poco más de sesión de diálisis, casi de 60 litros. Multiplicado por las 2 horas restantes, 120. O sea, seguro que el volumen acumulado de 80 litros de sangre lo voy a lograr. Obvio que lo voy a lograr viendo ese flujo efectivo. Nos quedan 1 hora 50 de diálisis. Pero fíjense, el objetivo de KTB, 1 hora 57. Chuatas. Nos faltan 9 minutos para lograrlo. QV efectivo 467. Aclaramiento 294. Es claro que la enfermera ya, fantástico, en la primera hora vio que se iba a estrellar contra una montaña. Ascendió su avión. ¿Qué hizo? No sé. Asumo que subió más el QV de lo que el piloto automático del médico nefrólogo le había indicado en el EUCLID de 400 ml. Dijo, bien, tengo buenas presiones, esta fístula con una aguja 15 o 14 de más me da. Fíjense lo que hizo. Ascendió. Aquí volvió a bajar, a lo mejor el paciente se quejó, me duele, me está tirando un poquito la fístula, lo dejó descansar un ratito, lo volvió a subir. Esto es trabajo, gestión, dar vuelta no para ver la presión arterial y la ultrafiltración, para puro anotar cosas en un papel. Esto es hacer la ronda, planteándose objetivos, tomando el control de la sesión. Flujo efectivo, 467. Aclaramiento, 294. Es que seguro que voy a superar el target de volumen acumulado, de 80 litros. Sin duda está muy bien programado para 4 horas, sin duda. De hecho, está programado para 4 horas y un poco más. Pero no estoy logrando el KTB. La enfermera fue y vio, ya lo había mejorado el aclaramiento aquí, ya había tomado una decisión acá, le había subido el QD a 1.9. Y así todo me estoy estrellando. Escucha, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo estoy logrando? ¿Qué tengo que pensar? Una sola cosa. Este es un tremendo toro. Tiene un B de urea de casi 50 litros. Este es un paciente que pesa 120 kilos. Por supuesto que a ese paciente no le alcanzan con las 1.48. Le faltan, desgraciadamente, 7 minutos de diálisis. Y hay que subir no 7 minutos, porque como todavía le quedan hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 testeos, saboreamientos del aclaramiento de urea en el cual yo voy a cortar el dializado, voy a perder todavía unos 2 minutos de diálisis más. Por tanto, no tengo que subirlo solo para igualar los 1.55, que es lo que yo hice y me equivoqué para este ejemplo. Yo debería haberle subido
no para igualar, debería haberle subido 2 minutos más, es decir, en vez de agregarle 7 al 1.48 que habían, recuerden, a 1.55, no debía haberle subido 7 minutos, debería subirle 9 minutos para lograrlo. 9 minutos más en un paciente en una sesión no nos va a hacer irnos a la casa más tarde. Veamos este otro caso. KTB 050, resto de tiempo 2 horas 19, 3 horas objetivo. Aquí ya no les puedo decir suban 7 minutos. Me van a decir, doctora, usted está loca, yo no le voy a dar 40 minutos más a este paciente. No, yo tampoco, seguro. Ni nuestro gerente regional, ni nadie nos va a permitir estar 40 minutos de hora extraordinaria en la unidad. Flujo efectivo impecable, no lleva ni 2 horas y ya lleva 40 litros. Ustedes comprenderán que este objetivo de volumen acumulado en 2 horas más a esta misma velocidad va a llegar con holgura a los 80 litros. Ese no es un problema. Aclaramiento más de 200 minutos, tampoco es un problema. Buen QB. Fuimos a ver la pantalla del AdaptFlow, está en 1.5. Nuevamente, este es un paciente hombre de 100 kilos que tiene un B de urea me acuerdo que eran como 45 litros. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, lo primero es subir el QD a 1.9. Sí, tenemos que gastar más concentrado ácido. Sí, nos van a decir, pucha, nos está gastando más insumo, más concentrado. Sí, ok, pero yo además voy a invertir un poquito más de mi tiempo. Voy a ver qué pasa si le doy unos 10 minutos más, que es lo que nos han autorizado a dar, 10 minutos más de los 4 horas 10 que ya estamos dando, a ese paciente en puntual, porque es un paciente grande, en esa sesión, porque a lo mejor en otra lo vamos a lograr. Vamos a subirle el QB, porque este paciente no les corté el gráfico, se lo vamos a subir como al otro a 450, le vamos a subir a 4.50, le vamos a subir el QD a 1.19 y le vamos a subir el tiempo unos 10 minutos. Y a la tercera hora de diálisis voy a ver si lo voy a lograr. Si veo que sesión tras sesión no lo voy a lograr, voy a conversar con el médico de turno y le voy a proponer que le ponga un FX100 y que le ponga agujas 15. Este paciente obviamente estaba con un FX100, así que no me queda otra más que, si esto ya es reiterado en las sesiones, subir a una aguja 14. En resumen, esto es lo que tenemos que gestionar. Esto que ustedes están viendo en esta pantalla. Tenemos que gestionar cómo van nuestros aclaramientos, vamos ascendiendo el avión, vamos bajándolo, vamos subiendo los QB, los QD. KTB 081, resto de tiempo 1 hora 33, me faltan algo así como 15 minutos, veo mi aclaramiento que es fantástico, casi tengo 2 riñones y medio, veo que mi QB es fantástico, veo que mi volumen acumulado a las 2 horas y media de diálisis, si multiplico por 2 van a ser como 100 y tantos litros, veo que tengo espacio todavía, insisto, esto ya no existe el piloto automático, no es que el médico me escribió en el EUPID que el flujo efectivo tenía que ser de 400, pero bueno, si con 400 nos vamos a estrellar, vamos a seguir el piloto automático, vamos a permitir que este avión mate a todos sus tripulantes y a todos sus pasajeros. No, claro que no. Sabemos que el QB no es deleterio. Vamos a subirlo. Y por favor, no vamos a ir a decirle al paciente, oiga, le voy a subir 7 minutos. No, porque el paciente, a menos que sean algunos de los que están grabándonos las pantallas, ustedes ahora, en este minuto, no cuando la máquina esté subiendo que el tiempo se acabó, ahora, al dar la ronda, al dar la vuelta, ustedes tienen que ir a tomar el control de la sesión, porque ustedes son las dueñas de la sesión. No el nefrólogo que va una vez al mes al centro, bueno, ojalá una vez a la semana, pero va a lo mejor una vez al mes. No el médico de turno, que está en otras tareas, pero que también queremos que se involucren en esto. Son ustedes las que tienen que decidir acá. Llevo 2 horas y media de sesión de diálisis. Tengo que hacer algo. ¿Voy a subir el QB? Claro, por supuesto. Voy a desconectar el piloto automático y nuevamente voy a intentarlo de acá. Lo voy a subir, lo voy a ascender para no chocar. Voy a subir el QB a 460. Voy a darle ahora 5 minutos más de tiempo. Voy a subir el QD de 1.2, de 1.5, que ya lo tenía, a 1.9. Voy a proponer un dializador más grande si es que no estaba con un FX100.
voy a proponer, ya que tengo tan buen QV, tan buen flujo sanguíneo, agujas de 14. Y si con todo eso no anda, voy a decir, ¿por qué no estudiamos recirculación? A lo mejor hay algo no bueno en este acceso vascular. Denme los últimos minutos para hablarles de tiempo. Porque hasta aquí íbamos bien. Estábamos entendiendo el concepto de KTB, que es para urea, molécula pequeña. Estamos claramente entendiendo el concepto de volumen de sangre procesada semanalmente. Insisto, no saco nada con tener un K, un volumen de sangre acumulada fantástica de 120 litros, si ese paciente decide ir 2 veces a la semana. Esto está diseñado para pensar en 240 litros semanales. El 240 también se puede acordar a 240 minutos, que son las 4 horas. Son números coincidentes y que son fáciles de aprender. 240, 3 veces por semana, 80 litros. Si no, apréndanse los 80, dividido en 240 minutos, son 333 ml. Vayan apreciándose. 333, bueno, los 240 minutos, 80 litros, 240 litros a la semana. Pero también es importante tiempo efectivo. ¿Qué se entiende por tiempo efectivo? Todo aquel tiempo en donde la sangre circula a través del dializador y está en contacto con el líquido de diálisis. No es solamente la sangre dando vuelta en el dializador con un líquido de diálisis bypassado. Porque ese es el minuto en que yo tengo aclaramiento. Cuando la sangre pasa, sí, también logro aclarar algo por la ultrafiltración, por lo que es la convección, pero eso es un 5% en los dializadores de alto flujo, 10% en los de alto flujo. En los de bajo flujo es 2%, si es que hay algo. Por lo tanto, este tiempo efectivo es reducido toda vez que hay alarmas, bypasses, desconexiones anticipadas. Y aquí es donde vamos a trabajar el último punto, el más corto, pero el que más nos va a costar y que es nuestro objetivo 2023 como NephroCare Chile. 63 centros de diálisis, 8.000 y tantos pacientes. Tenemos que marcar la diferencia con el resto de los centros de diálisis, con un solo objetivo, bajar la mortalidad de nuestros pacientes. KTB, vamos a ver este caso. 1.47, fantástico, logramos el target. 88,5 litros de volumen acumulado, fantástico, logramos el target de 80 litros. De hecho, lo logramos porque tuvimos un excelente flujo efectivo de 356 sobre los 333. Aclaramiento, más de 2 riñones, más de 200 ml, 255 ml, y parejito desde un principio. Aquí la enfermera logró poner el QV y el QV máximo 350 desde los primeros minutos de diálisis y se mantuvo impecable durante las 4 horas. Fíjense, cada 10 minutos 30 segundos, cada 10 minutos 30 segundos, y aquí una interrupción más grande. ¿Cuánto tiempo queda? Nada. Fantástico. ¿Desconectamos al paciente si hemos logrado todos estos targets? No, porque tenemos que cumplir el target del tiempo efectivo. Necesitamos mínimo 4 horas efectivas para lograr un buen equilibrio entre todo, porque nosotros dializamos el compartimiento sanguíneo, la sangre que pasa a través del dializador. ¿Qué pasa con el nitrógeno ureico, el fósforo, el potasio, la beta-2 microglobulina? Todas aquellas moléculas que están dentro de las células. Si nosotros somos más intracelular que extracelular, ¿qué pasa con todas esas moléculas que están adentro? Tienen que, no solamente tienen que salir de adentro del núcleo, célula, mitocondria, lisosomas, tienen que salir al intracelular, del intracelular salir al extracelular, del extracelular además pasar del compartimiento del intersticio, del edema, de todo eso, al intravascular. Y ahí recién yo voy a poder aclarar todas esas toxinas de la sangre. Yo tengo que darle un tiempo a que todo ese proceso ocurra, sobre todo para moléculas como el fósforo. Hay tanta molécula que requiere mínimo 4 horas efectivo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que saber es que esto, que todo este rato les he estado yo contando, me queda 1 hora 40, es lamentablemente
solo un reloj. Se acabó las 4 horas desde que yo dije partí hasta que terminé. Pero esas 4 horas de tiempo no son lo efectivo. Esas 4 horas de tiempo, el tiempo efectivo, solo lo pongo cuando paso a esa otra pantalla. Y antes de desconectar al paciente, ojalá antes, yo viera cuánto tiempo llevo de efectivo. ¿Qué me puede ayudar? Me puede ayudar, por ejemplo, en la última ronda, fijarme en el diagrama de Ocel. ¿He tenido interrupciones? Fíjense que sí. A la tercera hora tuve una pronunciadísima caída de aclaramiento a 0, que duró más que esa fracción de 30 segundos que ni la veo. Pucha, duró a ojos luz 3 minutos, 2 minutos. Y a 0, ¿qué pasó acá? El líquido de diálisis dejó de circular. Obviamente que se acabó algún concentrado, se me acabó el ácido, se me acabó el bicarbonato, entre que sonó, entre que me paré, entre que la TENS fue, entre que estábamos atendiendo una urgencia, entre que cambiamos el concentrado, entre que la máquina de nuevo tomó conductividad. Tuvo todos esos minutos el paciente, sí, dializándose, entre comillas, mentira. Estuvo el volumen de sangre dando vuelta alrededor del dializador, pero el paciente se estuvo efectivamente dializando, estuvo efectivamente ocurriendo difusión, no. ¿Y cómo lo puedo ver yo? Ok, mi reloj dice que me queda 1.02 minutos de diálisis. Lo estoy casi logrando, me faltan incluso 7 minutos. Y el tiempo efectivo es de 2.58. Créanme que me costó un mundo, tengo que andar yo todavía con una calculadora para lograr hacer este truco. Se suman los números enteros de 102 más 258. 102 más 258. Y al sumar estos números enteros dan 360. Es decir, 3 horas 60 minutos. Es decir, 4 horas de diálisis, porque esos 60 minutos es la otra hora. Resulta que llevo 3 horas de diálisis y mi tiempo efectivo ahora es de 4 horas, pero todavía me queda una hora de diálisis que va a tener 3 minutos de interrupción, es decir, me quedan 1,5 minutos perdidos. Cuando ustedes lleguen a la cuarta hora, créanme que el tiempo efectivo va a estar en 3:58 y me tienen que creer que así va a ser. Por lo tanto, ojalá podamos realmente trabajar con tiempo efectivo. Y antes de desconectar al paciente, ojalá ahora, para que el paciente ni siquiera le empiece a sonar la máquina de toin, 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 y se acaban las 4 horas. Aquí nosotros deberíamos programar 2 minutitos más, 1 minuto más. No ni siquiera por esto, que deberíamos programar 7 minutos más. Bueno, ahí tenemos que hacer otra gestión. Pero al menos para cumplir el tiempo efectivo tenemos que hacer 1 o 2 minutos más, para que efectivamente logremos hacer una buena gestión. El tiempo final en números enteros tiene que sumar 360 minutos, que son 3 horas más 60 minutos, es decir, 4 horas. A este paciente le quedan 0,58, menos de una hora. Va todo bien, el objetivo en 0,20, el flujo efectivo 402, fíjense que ya lleva volúmenes, aclaramientos 240 por minuto, volúmenes acumulados de 75 litros. Lleva un tiempo efectivo de 305. Esta es la última vuelta, el último esfuerzo, el último pensamiento que tengo que dar con mi celular, con mi calculadora, con algo en mano. Sumo 58 más 305 y eso me da 363. Yo le pongo los puntitos para que ustedes entiendan que eso significa que a este paciente en realidad 3 horas 63 minutos. O sea, por 3 minutos en esta última hora, aunque tenga esos 3 minutos de interrupción normales que tiene la máquina, o incluso si pierde 1 minuto por cualquier motivo, lo va a lograr. En la última hora, idealmente, siempre me deben quedar 2 minutos al menos. De hecho, este paciente probablemente lo va a lograr al final con 4 horas 0. Es por eso que en la actualidad estamos en plan piloto de ver que las 4 horas 7 minutos
parece ser que no son suficientes. Parece que lo ideal es 4 horas 10 minutos. Bueno, para finalizar les quiero mostrar lo que han sido el trabajo que hemos hecho en este año 2022, que ya lo estamos cerrando. ¿Qué es lo que hemos logrado con este trabajo? Que ya hemos partido muchas clínicas. Tiempo efectivo. Nuestro cumplimiento a inicios de este año de tiempo efectivo de 240 minutos semanales, perdón, de 12 horas semanales, era de 60% y hemos logrado mejorarlo en 10 puntos a diciembre de este año. Con este trabajo de aumentar los tiempos de programación a 4 horas 10 y de ir ustedes gestionando sus propias sesiones con tiempos efectivos. ¿Qué ha ocurrido en cuanto a mejoría del plan casi piloto que tuvimos de mejorar los QE, como desconectando el piloto automático y no haciendo lo que está anotado en el EUCRID? Hemos mejorado las sangres acumuladas de solo la mitad de nuestros pacientes lograban los 240 litros semanales, la mitad, la otra mitad no lo lograba. Hemos subido 23 puntos actualmente, 63% de nuestros pacientes a diciembre están logrando el volumen acumulado. Ojo, el target es 80%. Y todo eso, obviamente, si hemos mejorado el K y hemos mejorado el T, tenemos que ir poco a poco mejorando el KTB Single Pool, que no es el Single Pool que se toma una vez a la semana. Ustedes saben que esto es el KTB por OCM, que lo teníamos muy bajo a principio de año, lo hemos mejorado al llegar casi al 75%. Nuestro target es 80%. Yo realmente me creo esto, creo que es importante un futuro por el que valga la pena vivir. Calidad, esto es calidad, pacientes que estén bien dializados, no basta solo con un futuro por ganar años, valga la pena vivir por todos nuestros pacientes, todo el mundo. Aquí estamos, en Chile, cada día, cada sesión. Muchísimas gracias.